Es un alto honor presentar al destacado arquitecto colombiano Simón Vélez. Comenzó su carrera hace 40 años como egresado de la Universidad de los Andes. Ha diseñado desde entonces edificios en bambú en Alemania, Francia, Estados Unidos, Brasil, México, China, Colombia, Panamá, Ecuador e India. Participó recientemente en el diseño de Crosswater Ecolodge, destino ecoturístico de los bosques en la reserva de montaña de Nankung Shan, en China, que recibió el premio honorario de Análisis y Planeación 2006 de la Sociedad Americana de Arquitectos del Paisaje. En el 2009 obtuvo el premio principal Príncipe Claus. Ha creado una ingeniería clásica y estética que incorpora al bambú como un componente estructural permanente en construcciones de muy distintas escalas. Su trabajo demuestra cómo el bambú ecosustentable es fuerte y bello y puede reemplazar tanto la madera como el concreto en muchos proyectos de construcción. Nuestro interés en el trabajo excepcional e innovador del arquitecto Vélez excede, sin embargo, el uso del material, que opera de manera genial. Nos mueve entender sus fuentes de inspiración desde la arquitectura renacentista de Palladio hasta la arquitectura vernácula y popular de nuestra América Latina, ambas profundamente patrimoniales y ancladas en nuestra identidad. Que esta charla nos inspire para seguir pensando desde nuestro centro, que tantas flores de ciudad y arquitectura sigue dando. Bienvenido, arquitecto Vélez. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Trataré de tener pocas palabras y muchas imágenes. Esto es uno de mis obreros. Tengo un equipo de artesanos que pueden pasar de 300. Es una gente habilísima y si no fuera por la habilidad manual de estos personajes, nada de lo que les voy a mostrar sería posible. Esto es un domo que hice hace poco en Colombia, en Bogotá, y podría ser una estructura igual a la de este coliseo. Bueno, esta es una iglesia que la hice por segunda vez en Cartagena, en una propiedad que tengo allá, que está en la mitad de una laguna, y anteriormente la había hecho en Pereira, para reemplazar temporalmente la catedral antigua que le afectó un terremoto. La hicimos en un mes y estuvo año y medio en servicio. Después hubo que demolerla y por la nostalgia de esa estructura, con un grupo de amigos decidimos volverla a hacer en una finca de la que yo soy socio. Yo le copié esa iglesia al señor que ven ahí y no le he pagado todavía las regalías. Esto es el tipo de dibujos que yo hago, es un plano constructivo y es con los que mis obreros trabajan. Esto fue el pabellón de una entidad ambiental en Expo Hannover en el año 2000. Al frente de esto estaba la estructura de Shigeru-ban, que era el pabellón del Japón. Este es el domo que acabo de terminar en Bogotá, que les decía que puedo hacer un domo de este tamaño. Todo lo que un ingeniero pueda construir en acero, y diferente pues a la Torre Eiffel o al Golden Gate, se puede construir en bambú. El bambú es un acero vegetal y si se trabaja bien, tiene una resistencia extraordinariamente fuerte. Esta es la iglesia en Cartagena. Hicimos primero la iglesia y después la laguna. Hay que entrar en balsa. Y es una iglesia sin religión. O sea, yo nací católico y 5 minutos antes de morir me vuelvo a ser católico porque qué tal que todo eso sea verdad. Esta es la iglesia en Pereira, que se construyó
temporalmente mientras arreglaban la catedral porque esa taquilla no la pueden cerrar. Este es el pabellón que se hizo en Manizales como prototipo en escala 1:1 para que los ingenieros alemanes vinieran, hicieran las pruebas de carga y dieran el visto bueno de que esto se podía construir. El de Alemania ya no existe, pero el de Colombia se usa para actividades culturales. Yo pensé que yo tenía el monopolio de la varilla corrugada, pero antier un arquitecto español admirable nos mostró que él lo trabaja de una forma bellísima y simplemente para no dejarme humillar, quiero que él vea que yo también trabajo con varilla corrugada. Bueno, esto es una de las muchas estructuras que yo estoy haciendo permanentemente. Esta es la casa para los guardaespaldas de una familia venezolana muy rica que están ahora en el exilio en Colombia. O sea, Hugo Chávez nos mandó los mejores venezolanos a Colombia y nosotros les hemos mandado las prostitutas y los ladrones en el otro sentido. Bueno, esta es una casa en tubería petrolera. Colombia, gracias a estos venezolanos, se volvió un país petrolero. Es un recurso que está ahí y yo siempre tengo que aclarar que yo no soy arquitecto de la Guadua, yo también trabajo con Guadua. Bueno, este es un detalle constructivo de cuando estaba haciendo el Gran Domo en Colombia, porque hace 2 años yo hice parte de un equipo de trabajo para construir el pabellón de la India en Expo Shanghái. Allá se hizo un Gran Domo y se tumbó. Entonces quedé también con esa nostalgia y lo volví a hacer ahora en Colombia. Esto lo hice hace 3 meses en Francia en un seminario sobre estructura de cómo construir con bambú. Es el seminario número 5 que hago allá en Poitiers, que queda a 2 horas de París, y esto es un evento que organiza el Vitra Design Museum y el Centro Georges Pompidou. Esto es un detalle de cómo se hace una unión en bambú para imbéciles. O sea, no tenía mis obreros que pueden hacer el boca de pescado que veían ustedes en el video, entonces esto es simplemente un corte sencillo de la Guadua y con una pequeña formaleta de lata de cerveza. Se complementa el resto y al inyectar el cemento, que es simplemente con una botella gaseosa, mortero líquido, ese cemento llena el bambú en las partes que uno necesita hacer las uniones y ya la unión no está en un espacio hueco, sino en un espacio sólido. Si ven ahí una serie de barras atravesadas perforando el bambú, esas barras están encargadas de tomar las fuerzas del pistón de cemento que hay ahí y transmitírselo a las fibras del aguado. Esta es una unión de una esquina de cualquier estructura, en este caso una esquina que trabaja a tracción. Yo tengo que aclarar que yo soy un arquitecto de techos, o sea, a mí no me gusta la arquitectura cubista, aunque hemos visto unos ejemplos bellísimos, pero yo no entiendo una casa que no tenga techo. No me explico un cubo de esos cómo no está lleno de goteras. O sea, yo necesito hacer techos, la arquitectura vernácula que uno ve en todo el mundo, la que es hecha por el pueblo, sin ninguna pretensión, siempre tiene techos, menos en Lima, que allá no llueve, allá no tiene sentido hacer techos. Este es el domo que acabo de terminar, eso es una viga perimetral de concreto, postes de eucaliptus, tubo petrolero el que hace las curvas y Guadua. Esto fue el seminario ahora en Francia, es la esquina de un techo, puse un espejo debajo para ver cómo había quedado, si había quedado bien lleno el cemento. Ahí pueden ver los rotos para que la botella de gaseosa que hace de embudo inyecte el cemento, que es mortero líquido con arena. Este fue el pequeño techo, solamente éramos 5 personas, por eso la estructura fue pequeña. Y el anillo de abajo del techo es un anillo de tracción. Yo siempre hago techos muy pesados, siempre trabajo bajo el estándar de 250 kilos por metro cuadrado. Incluso esta estructurita que es de bambú, nos dio mucho trabajo entre 10 personas o 12 levantarla. Bueno, este es el tipo de uniones que siempre estoy haciendo. A mí no me gusta que la Guadua toque la madera, entonces hago esta especie de conexión que tiene 2 tuercas y actúa como un gato.
para uno terminar de ajustar los esfuerzos estructurales. Ahí ven la viga de concreto que es formaleteada en latas de guadua. Este es el pabellón que se hizo en Colombia. Esto es el domo que podría ser una estructura como esta. Ya estoy mamado de lidiar señoras ricas y no quiero volver a hacer una casa más en mi vida. Quiero dedicarme a hacer obras de ingeniería o de uso público. Es una pesadilla hacer casas bajo pedido. Sin embargo, es de lo que vivo. Bueno, entonces estas son las raíces de la guadua que cada vez las uso más, porque esas curvas no se pueden hacer. Esa es la curva que naturalmente genera la raíz cuando va a soltar el tallo para que crezca. Nuevamente esta estructura, jamás por ningún motivo yo permito que la madera toque el suelo. Siempre hay un elemento en concreto, una piedra, unos herrajes de fundición y la madera queda articulada antes de llegar al piso. Eso es para protegerla de la humedad, para hacer la diferencia en que una construcción dure 4 años o 400 años. Esos son tubos petroleros y la guadua. Esto es una terraza para mostrarle al amigo Tony que yo también trabajo con varilla corrugada. Es un deck que en vez de ser de madera, que en Colombia se pudren muy rápido, los hago o en piedra o en varilla. Esta es la casa en tubo petrolero y guadua con la idea de que no toque el suelo para no afectar la topografía del lugar. Otra vez el domo que acabo de terminar. Más imágenes del domo. Los domos, las cúpulas no tienen límite en el tamaño que uno quiera cubrir. Uno puede hacer perfectamente un domo de 100 metros como este o de 200 metros. Pues todavía no porque se me cae, pero si logro acumular más experiencia en estas cosas, puedo cubrir luces enormes con un material tan simple y tan humilde como la guadua. Pero la guadua tiene que trabajar con el acero, con el concreto, con la madera. Esto es cuando estábamos armando esta estructura. Esta foto tiene 1 mes. Ah, bueno, no, 2 meses ya. La misma estructura. El detalle de que la madera no toque el piso. O sea, somos un país biodiverso como Ecuador y uno tiene que reflejar esa biodiversidad. Uno no puede ser tan monotemático. Yo siempre digo que hay que ser un poquito más vegetarianos con la arquitectura. Tenemos demasiado concreto, demasiado vidrio, demasiado ladrillo, demasiado mineral. Hay que ser un poquitico más vegetarianos, no ser tan carnívoros, tan mineralistas. Y es igual que la culinaria, uno no puede ser un cocinero solamente de espárragos, hay que combinar las proteínas con los vegetales. Y la arquitectura es muy parecida a la culinaria, es exactamente lo mismo. Es un oficio como la sastrería o la zapatería o la repostería. Ahí estábamos impermeabilizando. Esta casa va a tener techo de pasto vivo. Bueno, esto es un elipse de la casa que estamos viendo ahora. Lo que se ve oscuro son tubos petroleros y la guadua tiene la misma resistencia que ese tubo petrolero. Es increíble la resistencia de un material de estos. Es realmente alta tecnología de la naturaleza. Pero si uno no lo trabaja bien, uno puede matar gente. Entonces, siempre en esta estructura yo contrato un ingeniero, porque al que tiene que meter a la cárcel es al ingeniero, no al arquitecto. Hay una responsabilidad civil muy grande cuando uno hace estas estructuras. Si una estructura esta se cae, uno puede matar mucha gente, muchísima. Por eso es muy importante tener actitud científica y trabajar siempre con un ingeniero de la mano, que yo no fui formado como ingeniero, aunque trabajo más en el tema estructural que en cualquier otra cosa. Pero uno necesita siempre un punto de vista de un ingeniero que tuvo una formación y una inteligencia muy distinta a la de uno para que analice lo que uno está proponiendo. Bueno, una de las muchas casas de campo que he hecho, esto es usando postes de la selva,
varilla corrugada haciendo esos pie amigos y mucha guadua y mucho cemento. En la misma casa. Esto es inspirado en las casas cafeteras de Colombia, es una casa de corredor en redondo. La dueña me dijo, tiene que ser en L porque yo nací en una casa de barandas en L. Entonces hice una casa en L. Esto es un render, yo hago mis dibujos siempre en un cuaderno, pero encontré ahora un joven arquitecto muy talentoso que interpreta muy bien mis dibujos y me hace este tipo de imágenes. Yo trabajo siempre con dibujos de cuaderno, pero generalmente soy constructor pirata, pero eso se me está volviendo muy complicado. Entonces me toca ya sacar licencia, hacer trámites que son una pesadilla. Entonces me contrató a mí y yo tenía que mantener la memoria de las columnas de Shigeru Ban. Entonces, como este edificio era tan liviano, más bien usé las columnas suspendidas para que hicieran de lastre, para que el edificio no saliera volando con el viento. Otra vez la iglesia tiene teja de barro. Esto es el pabellón de la India en Expo Shanghái. Una casa de tierra fría. Como yo no tengo sentido del color porque no soy gay, entonces me toca usar todos los colores. Corrijo, ya no fui gay, no es que no sea gay, sino que no fui gay porque ya estoy retirado. Ya me da lo mismo hombre que mujer, entonces soy bisexual felizmente. Bueno, esta es una casa en postes de mangle que hice hace muchos años, pero tiene una cúpula interior bastante grande. Esta es una casa que hice también con rigor palladiano. O sea, yo no consigo una casa que no sea simétrica. La simetría, pues es el principal ordenador de las arquitecturas de cualquier parte del mundo. Pero cuando hay proporciones, la simetría funciona muy bien. Cuando hay simetría y no hay buenas proporciones, las construcciones más feas del mundo que uno pueda ver son las que son simétricas. La simetría potencializa lo bueno y potencializa lo malo. O sea, hay que tenerle mucho cuidado a la simetría. Y hay que estudiar a los clásicos para poder meterse con estructuras simétricas. Un ejemplo de protección por diseño. Esta madera no toca ni siquiera el fósil. Esta es una piedra fósil en la que está apoyada. Yo soy un hippie que no juega marihuana, que no fuma marihuana y que juega golf. Entonces estas son estructuras que he hecho en un campo de golf en Colombia. Esta es la entrada principal a este condominio, es de gente muy rica y la gente tiene casas de guado ahí. A 300 metros de este condominio fue donde hice, por presión de Jorge Morán, hice 100 casitas de interés social. Y la gente las aceptó porque vieron que los ricos del lado tenían casas de guadua. Y en ese momento yo no estaba haciendo experimentos con los pobres, yo ya tenía muy claro cómo se hace una técnica constructiva para este material. Estas son puertas usando maderas completas. Estas son unas oficinas de una plantación de palma africana y las hice en medio de la plantación. Ya uno tiene que tener mucho concepto estructural y mucha experiencia para poder hacer este tipo de cosas. Esto fue la experiencia más urbana que he tenido. He convencido a un grupo de amigos a que compremos últimos pisos de edificios feos. Entonces acá compraron ellos el último piso del edificio más feo de Colombia, que estoy seguro que ni siquiera en Quito o en Guayaquil hay un edificio tan feo como este. Lo tumbamos y construí esta estructura en tubo petrolero y guadua. Bueno, mis fotos son como yo, muy desordenadas, pero bueno, otra vez la plantación. Hay un basamento en concreto, hay un pilotaje muy profundo porque el suelo es muy malo y en ese basamento es donde van los equipos de aire acondicionado que son muy feos. Pero el aire acondicionado toma el aire ya de un sitio fresco y esto tiene techo de pasto vivo encima, entonces el delta de temperatura es muy leve y el aire acondicionado, que hay que ponerlo porque es un sitio demasiado húmedo, esto está lleno de computadores y equipos pues muy susceptibles a la humedad, y el aire acondicionado se trabaja más que todo para que deshumidifique el aire.
Estas son las uniones de la guadua llegando a la madera. En este caso es aluminio. Una casa muy grande, la mitad de la casa es para la señora de casa y la otra mitad para los caballos. Otro ejemplo de varilla corrugada, pues es concreto y varilla corrugada. Cada alcoba tiene un balcón que mira sobre cada jaula de las pesebreras. Un close-up de la varilla corrugada. Otra vez la iglesia. La iluminación es la gran calamidad en mis estructuras. Aquí logré, porque soy el dueño, de poner la iluminación como a mí me dio la gana. Entonces la iluminación está abajo, para que no enceguezca. Tuve un shock cultural muy grande cuando visité la iglesia de la compañía, que es de las cosas más bellas del mundo, pero nunca he visto un edificio más horriblemente iluminado que ese. O sea, parece un mall comercial. O sea, está tan iluminado que ya uno nivel oro. Bueno, esta es la casa, la entrada a la otra casa. A la dueña le gusta mucho el alcohol, suele llegar borracha en su automóvil, entonces el garaje no tiene columnas. Esta es la única foto que yo muestro de algo que no se ha hecho por mí. Es una casa colonial en Colombia, en cualquier parte de Colombia o de Sudamérica. Esto se llama par y nudillo. Todo lo que yo hago está hecho en base a ese principio de par y nudillo. Pero yo no atravieso esa viga, eso no me gusta. Por eso hago aleros muy grandes y el alero compensa la fuerza que hace esa viga. Este es el plano para mis obreros del techo que les mostraba ahora de la plantación de palma africana. Esos colores están complementados con un corte que no está ahí y los obreros entienden con precisión cómo tiene que ser la colocación de estos elementos. Este es el único plano con que hice el domo que les mostré al principio. O sea, hay una tiranía ahora con la exigencia de planos constructivos que si uno va a la arquitectura clásica, lo que uno de Palladio, que es muy bien dibujado, era para publicar su libro. Pero estoy seguro que cuando construía sus casas las hacía con dibujos tan elementales como esto. Ahí está toda la información. En otra casa, esto es un establo para vacas, pero son caballos, es una hacienda que maneja genética mejorada y una vaca de estas vale una fortuna. O sea, antes de que siendo todavía la ternera adolescente ya tiene cientos de crías. Un plano constructivo de una estructura que hice a 4.000 metros de altura, cerca a Manizales, que es esta. Es un sitio donde la gente baja y se aclimata para que respiren y no suban tan abruptamente hasta 5.500 metros. Hubo una erupción volcánica fuerte en estos días y este parque ha estado cerrado. Entonces esta estructura está ahora sin uso. Aquí ya estaba más avanzada la otra estructura, ya tiene techos de pasto vivo, pero no tengo fotos. La única experiencia que he hecho usando tapial, pero hay que ser multimillonario para trabajar con esto, o sea, es muy costoso. Sería una maravilla que esto fuera barato, pero es realmente muy costoso. Y fuera de eso, donde la tierra es cara, ocupa mucho espacio. Estas paredes tienen 70 centímetros de espesor. Esto ya es una extravagancia para un hippie oligarca. Es la casita de huéspedes, es tubo petrolero, concreto y guadua, no sé si la alcanzan a ver allá en el techo. Y encima hay vegetación. Más varilla corrugada para que estos españoles no me humillen. Bueno, esto es el piso 21 del edificio que les decía ahora. Quedé muy impresionado con la conferencia del francés, donde mostró el potencial de no tumbar edificios, sino recuperarlos y revestirlos, pues, volverlos a vestir. En este caso la estrategia ha sido, a ver si les muestro, ese es el 21º piso, y era un piso exactamente igual a los que siguen para abajo. Esto queda a 2 cuadras de la Plaza de Bolívar, de la Alcaldía, de la Presidencia, donde están todas las autoridades, y lo logré hacer sin licencia, pero tengo unas multas enormes. O sea, es la obra de que más orgullo he sentido yo en mi vida, es lograrle meter un gol a estos corruptos, porque no tuve que pagar un peso en corrupción.
Esto es una finca cafetalera en Colombia, el café es africano, la guadua siempre ha estado ahí. Ahí pueden ver los penachos que parecen plumas de avestruz, que son el componente principal del paisaje de esta región. Ahí estoy haciéndole a un amigo un kiosco, una pequeña estructura que siempre estoy haciendo kioscos. O sea, yo creo que he hecho más de 100 kioscos diferentes y es un ejercicio que me interesa y me mantiene la mente activa. Este es el piso 21, es tubería petrolera, ahí ven algo de guadua y la cocina tiene la vista más inverosímil que uno se pueda imaginar. Esta es la vista interior, ahí está todavía en construcción. Un kiosco, este no es en guadua, este es en madera aserrada. Esta es una casa que hizo un bisabuelo mío y es donde mi mamá pasa sus vacaciones, que es la que está allá en el balcón. O sea, esa casa ya tiene más de 100 años. Y mi padre era arquitecto, mi abuelo paterno era arquitecto, mi hijo está estudiando arquitectura, pero del que más influencia recibí fue de mi abuelo materno, que era un gran terrateniente y el hobby de él era hacer las casas de sus fincas. Pero esta casa la hizo el papá de él. Bueno, esto es una piedra, unos herrajes de fundición en bronce y la madera. Y arriba la estructura es de bambú. Esta estructura yo la diseñé cuando me dieron el premio en Holanda. El alcalde de Ámsterdam me dijo que qué quisiera hacer. Y yo le dije, yo quiero hacer un puente en Ámsterdam, como el que les mostré ahora. Sin embargo, eso no se dio. Y me dijo, no, tenemos un parque nuevo, quiero que usted nos haga un pabellón en ese parque. Duré 2 años haciendo trámites, pero como en Holanda no hay corrupción, es imposible hacer cualquier cosa. O sea, la corrupción tiene sus ventajas, sobre todo en estos países. Entonces, finalmente lo construí donde este amigo. Esto es cuando esta estructura estaba se estaba ensamblando. ¿Qué pasó aquí? El proceso constructivo. Mis obreros que trabajan la guadua son los que hacen estas estructuras. O sea, son multidisciplinarios. Como Colombia es un país de ladrones, todo tiene que estar enrejado. Entonces, lo que más tenemos es gente que sepa trabajar el hierro. Conseguir un carpintero de madera es muy difícil, pero un oficial que trabaje acero está por todas partes. Esta es la casa de los guardaespaldas. Las uniones, la madera, no me gusta que toque la guadua. La puede tocar, no pasa nada, pero prefiero trabajar con estas articulaciones. Este es el prototipo que hicimos para México. Y cuando estábamos haciendo esa prueba de carga, que son sacos suspendidos, sucedió, en el de México no hubo terremoto. Cuando estábamos haciendo esto, no hubo terremoto y las pruebas más difíciles fueron las pruebas horizontales, los esfuerzos horizontales. La prueba de carga vertical es muy fácil, pero la horizontal hay que hacer unos andamios y un sistema de cables y jalarla para poder medir qué resistencia tiene a los empujes horizontales de un sismo o del viento. Hacer estos prototipos es muy costoso. O sea, yo he tenido la oportunidad de poder tener una universidad costosísima, que es la Universidad de la Vida. Yo siempre digo que afortunadamente estudié en una universidad tan mala que tuve el privilegio de ser autodidacta. Bueno, esta es la bóveda de Carrefour. Esta es la casa que tiene las pesebreras a mano derecha y a mano izquierda es la casa. Ahí pueden ver concreto y guadua. Estos son voladizos de 8 metros y la cubierta pesa 250 kilos por metro cuadrado. O sea, esto va con teja de barro. Y uso estos voladizos con mucha frecuencia porque es la manera de generar una sombra alrededor de la casa en un sitio muy caliente. Vuelvo e insisto, yo soy arquitecto de techos. Lo primero que yo diseño en una estructura es el techo o en una casa y después veo cómo acomodo lo que tiene que acomodarse debajo. Este es el garaje de esta señora alcohólica, entonces ahí puede llegar con facilidad. Un tanque de agua en una plantación de palma muy cerca de la frontera con Ecuador, en Tumaco. Esa estructura empieza en concreto, sigue en postes de mangle
y arriba tiene un tanque de agua en concreto. Una escalera en varilla corrugada, pintada en rojo industrial, pues rojo anticorrosivo, pero queda mejor sin pintar. La estructura que hice en el piso 21 pesa mucho menos que lo que había antes ahí. Son IPs, pues, o vigas de acero, y están paradas en gatos, muchos gatos. Este es el puente que hice en Bogotá, que tuvo problemas estructurales muy graves, porque los ingenieros no quisieron recibir mi información. Entonces, la cimentación la diseñaron ellos y no tenía capacidad de recibir los empujes horizontales. Esto fue una pesadilla para mí, porque esto era un regalo que le hacíamos un grupo de amigos a Bogotá y queríamos prestigiar la Guadua. Y si no hubiera sido en Guadua, este puente se hubiera caído. O sea, la Guadua es un material extraordinariamente fuerte. Era en teja de barro y el rodamiento era en concreto. Le tuve que quitar el rodamiento, que eran 40 toneladas, y la teja de barro, que eran otras 40 toneladas. O sea, fue una liposucción bastante grande. Esto es un detalle de ese puente. Otro detalle de cestería sobre la que puse el mortero de cemento con arena blanca y cemento blanco. Es la misma casa, esto es Macana. Este es el puente que hice en la China y es la entrada principal a este hotel de lujo en un parque nacional. O sea, en Colombia cada rato tengo la discusión con los ambientalistas, que yo no les digo ambientalistas, sino ecópatas, que los parques nacionales tienen la función principalísima de ser didácticos, de que la gente conozca la naturaleza en su estado natural. No los pueden encerrar para que solamente 2 científicos locos vayan a estudiar allá bichos raros. En la naturaleza jamás ha habido un parque, un entorno natural que no tenga seres humanos. El bosque necesita la presencia humana. Un bosque que jamás le hagan entresacas de madera, que jamás haya ninguna actividad humana ahí adentro, es un bosque mucho más pobre que el que tiene comunidades viviendo en él. Eso ya lo han entendido en muchos países. Pero en Colombia solamente la guerrilla y el narcotráfico pueden estar en los parques nacionales. Otro ejemplo de varilla corrugada que yo pensaba que tenía el monopolio, pero ya vi que no. Las pesebreras. Esto es una tribuna para ver nuestros animales sagrados. Estuvo Petrolero y Guadua. Esto es para ver las vacas, las barandas son en varilla corrugada. La iglesia por dentro, ahí ven, la Guadua no llega al piso, llega a estas bases de concreto, porque estos pisos se lavan con agua, con trapero. Esto es la misma finca. Otro de los cientos de kioscos que he hecho. Aquí, encima de la Guadua, hay un tejido de cestería muy tupido que usan los negros de esta parte de Colombia, cerca a Cartagena, para atrapar las langostas o para mantenerlas en cautiverio, pues para mantenerlas vivas. Nunca, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, hago techos en paja. Son bellísimos. Las comunidades indígenas de Colombia, Ecuador, Brasil, siempre han vivido en techos de paja, pero porque tienen fuego adentro y tienen humo, y ese humo los protege de los insectos. Cuando uno hace una construcción en techo de paja, uno está haciendo un criadero para el mal de Chagas. El pito, que es el animalito que transmite esta enfermedad, está originado por las construcciones, por la falta de higiene en la arquitectura. Entonces, mi consejo a estos jóvenes es que no construyan techos de paja. Y además, un mesero que esté mal pagado o que tenga un problema con el sindicato del dueño del hotel, le pueden prender candela en un instante. Bueno, otro de los muchos kioscos, el mismo kiosco. Este es el edificio de oficinas gubernamentales que manejan el tema ambiental allá en Colombia. Este fue el trabajo que le quité a Salmona. Las raíces de Guadua, o sea, escarbar esto es muy complicado, uno no está haciendo ningún crimen, o sea, esa raíz, cuando uno la corta, ella no retoña más, pero esa raíz es parte de un tejido enorme de raíces. Entonces, al lado
cuando entra el golpe de luz de la guadua que uno quitó, estimula el crecimiento de un nuevo brote. Un guadual que esté explotado tiene mejor biomasa que un guadual que jamás ha sido tocado. Esto es un interior de lo que hicimos en Hannover, pero este es el prototipo que está en Colombia. Cuando hice el de Colombia, quise corregir algunas cosas cuando hacíamos el de Alemania y no me lo permitieron, porque me aceptaron el prototipo de Colombia como el plano constructivo aprobado por ellos. Esta es mi casa en Bogotá. A mí no me gustan los muebles de guadua, pero tengo un amigo que se llama Marcelo Villegas y hace con las raíces estos muebles tan extraños. Pero una casa no aguanta más de un mueble de esos. Pues yo tengo dos, pero... Otra casa con aleros muy grandes. Otra casa. Otra casa. Esto es una teja de barro que nunca había usado. Yo siempre uso la teja española, o lo que llamamos la teja española, que es cóncava y convexa, la misma teja. Esto es un shingle, pero cerámico. Ahí pueden ver un Mini Cooper que le da una escala muy interesante a la casa. Y también se puede llegar, no tan borracho porque hay un estanque y la escalera, pero... Otra casa, esto es varilla corrugada la que hace estos pasos. Cada vez uso más agua en las construcciones. Esta foto está tomada cuando la casa está todavía sin terminar, pero eso ya tiene vegetación y peces. A mí no me gustan los estanques de agua que no tengan vida. O sea, el agua cuando no tiene vida, una colilla de cigarrillo flotando ahí es lo más horrible que uno pueda ver sobre la tierra. Cuando tiene vida pueden flotar colillas de cigarrillo y no pasa nada. Cuando tiene peces y plantas. Cuando un cliente me dice no quiero bambú, pero quiero que usted me haga una casa, yo me le arrodillo y le doy gracias. Estoy mamado del bambú, pero tengo que seguir trabajando con él. Esta casa no tiene un solo bambú, está hecho todo con maderas rollizas, pero es una casa que no es totalmente en madera, tiene mucho cemento. Y esta casa es imposible prenderle candela, porque la madera no tiene solución de continuidad de un palo con otro. Hay que tener mucho cuidado de no abusar de la madera, porque es peor un incendio que un terremoto. Toda esta estructura está hecha en mangle, no en mangle, en eucaliptus de reforestación. El eucaliptus es una madera horrible para hacer plantaciones en estos países tropicales. Todo lo australiano es venenoso y esto es un ejemplo de lo venenoso que puede ser el colonialismo botánico al que estamos sometidos. O sea, nuestros ingenieros forestales en Colombia piensan que no existen sino pinos y eucaliptus. La madera no la quisieron incluir en el Código Forestal de Colombia. Está excluida de eso, entonces eso no permite estímulos tributarios para el que haga plantaciones de guadua. Fuera de eso, estos ecópatas prohibieron cortar guadua que porque se va a extinguir. Es como si prohíben comer huevo porque se van a acabar los pollitos. O sea, el fundamentalismo ambiental es una religión que cada vez le tengo más pereza. Estoy mamado de esos ecologistas. Por ejemplo, ellos me acusan de que yo estoy extinguiendo las palmas para hacer estos cielos rasos. Y lo que extingue estos materiales no es usar la madera. Lo que los extingue es que comemos tanta carne de vaca que tumbamos los bosques para sembrar pastos. O sea, si tuviéramos una cultura forestal, si la arquitectura consumiera madera, habría mucho más bosques porque sería negocio tener bosques. Pero en estos paisitos del tercer mundo donde estamos nosotros, el gran negocio industrial y financiero son las fábricas de cemento. Entre más pobre es una familia, más cemento consume. O sea, en Colombia una familia pobre, así como compra mercado cada 8 días, compra un bulto de cemento cada 8 días. Y están haciendo su tumba. Yo creo que por eso los cementerios se llaman así, por el cemento. Y adoro el cemento. El cemento es un material extraordinario,
pero el cemento sacó la escala humana de la construcción. Antiguamente, si uno quería hacer un claro de 10 metros, tenía que hacer una técnica constructiva o en piedra o en madera muy sofisticada. Con el concreto ese problema desapareció. No es sino tener una viga de 1 metro de altura y uno se va hasta 10 metros, 20 metros, 30 metros. Eso es la escala humana, tener límites con los materiales con que uno trabaja. La pesadilla del concreto en la arquitectura moderna es que acabó con los límites humanos de la arquitectura. Bueno, este es un campo de golf, el Clubhouse, otro kiosco. Podría estar horas mostrando kioscos. Protección por diseño, la madera no toca el piso. Estas columnas de madera son de una madera nativa durísima, tiene densidad 1. Allá le decimos chicalá o guayacán. Aquí también la tienen, pero no sé bajo qué nombre. Pero es una madera muy estructural y me puedo dar el lujo de que soporte una placa de concreto macizo pesadísima. Estos son, otra vez, varilla corrugada y es un jardín de fósiles. Algunos de esos fósiles pesan 4 toneladas. Una casita de los que cuidan la casa de una casa de estas grandes. Otra de las casas grandes que he hecho. Más varilla corrugada. Este es el plano técnico único con el que hice el domo que les mostré al principio, pues más los otros dibujitos. Ahí están todas las cotas, toda la información. Esta es una estructura que hice en Jamaica, en una especie de centro comercial que recibe turismo y que hacen un homenaje a la música reggae y a Bob Marley. Por aquí ya han pasado huracanes de 300 kilómetros y a esta estructura no le ha pasado nada. Son postes canadienses y estructura de guadua. Más detalles constructivos. Este es el kiosco que iba a hacer en Holanda y terminé haciéndolo en la finca de un amigo en Colombia. Esta fue la exposición en México. Fueron 5.000 metros cuadrados, tenía 120 metros de largo por 50 de ancho. Shigeru Ban había hecho los anteriores y todos estos paredones él los hacía con contenedores. Entonces este artista me dijo, hay que conservar algo de la memoria de Shigeru Ban, pero más que conservar la memoria de Shigeru Ban era lo útiles que son estos contenedores en estos espacios. Estas eran las galerías de 100 metros de largo y las columnas enmarcaban las fotografías para mostrar la obra de este artista. Tenía agua de lado y lado. El teatro, ahí se conservaron, fueron las sillitas de Shigeru Ban solamente. Esto fue en Noruega cuando conocí los techos de pasto. Hace 10 años nos invitaron a Glenn Murcutt y a mí y a un japonés que no me acuerdo cómo se llama, pero debe ser famosísimo ahora. Y el criterio de estos noruegos era invitar arquitectos que no fueran conocidos a una ciudad que se llama Røros, un pueblo muy cerca de Trondheim. Allá conocí los techos de pasto y cuando Glenn Murcutt iba en el avión para Noruega, anunciaron que se acaba de ganar el Pritzker. Ahí tengo el periódico que compré en el aeropuerto en París, donde anunciaban que mi conferencista compañero en Noruega acaba de ser el ganador del Pritzker. Entonces hay una casita de él muy parecida a una de las casas que yo he hecho. Otra vez la iglesia, pero estas son las naves laterales. Por eso era tan importante que esta pantalla tuviera la escala real, porque este arco achatado hubiera quedado rarísimo. Esta es la casa en la India. Esto es un techo en pasto vivo. Tengo muchas construcciones que ya he hecho en pasto. Miren, es facilísimo, es muy barato y los pájaros siguen viendo el verde que había antes de la construcción. La arquitectura verde está llena de charlatanes y yo soy uno de ellos. O sea, no me excluyo de ese gremio. Cuando estábamos haciendo el trabajo en la China, el bambú llegó previamente curvado.
un prototipo para explicarle a los obreros chinos y a los hindúes cómo es el sistema constructivo para hacer estos domos. Este ya fue un prototipo en escala 1:1. Se hizo para que los ingenieros locales pudieran entender la técnica constructiva y para entrenar a los obreros. Finalmente, como mostré las fotos del hotel que ya había hecho en la China y tuve una conversación pues del más alto nivel de la autoridad local que daba la licencia de construcción, estoy muy sorprendido tanto con los alemanes en Hannover cuando nos dejaron hacer este edificio, como con estos chinos y los hindúes que tuvieron la mente abierta para aceptar una técnica constructiva desconocida para ellos. Esto fue lo que quedó ya el prototipo y al fondo el domo, con mi colega hindú. Pero este domo era en paredes de concreto y adentro no sucedía nada interesante. Entonces, afortunadamente ya se tumbó y tuve la oportunidad de poderlo volver a hacer ahora en Colombia, sin hindúes, que los quiero mucho, y sin chinos, que no los quiero tanto. Los obreros hindúes, los obreros chinos, a mí me pusieron un intérprete, en algún momento la intérprete yo veía que no le traducía lo que yo necesitaba decirle a los obreros. Entonces, por alguna circunstancia, con lenguaje corporal, yo tenía que coger un obrero chino y quitarle el taladro, por ejemplo. Y no se imaginan la repugnancia que sentía un chino cuando uno lo toca. O sea, ahí entendí que son muy racistas. Se acordarán de mí los que estén jóvenes cuando China sea la dueña del mundo, lo que se nos va a venir encima. Y son la gente más inteligente y más trabajadora que uno pueda ver. El domo, esa estructura que ven al fondo, que es una estructura gigantesca, uno es capaz de hacerla en bambú también, pero con ingeniería. Pues hay que tener un equipo de ingenieros al lado, porque ahí sí pueden matar millones de personas. Otra vez estos voladizos. Esto es un render en colores, porque mis dibujos de los cuadernos son en colores, entonces este amigo los tradujo con los mismos colores. Esto lo diseñé hace un año en el Tíbet chino, que otra vez contrataron esta firma norteamericana para que hiciéramos un hotel cerca a la frontera con el Tíbet, pues que también es chino. Pero me pidieron que tenía que hacer un templo budista, pero de budismo chino, no budismo tibetano. Y no tengo ni idea qué es budismo, ni siquiera. Pero este hotel ya no me interesa trabajar en eso y ya lo empecé a construir en Colombia como un hito en el paisaje, en la frontera entre Colombia y Venezuela, sobre una roca que mira sobre el río Orinoco. Esto no va a ser en bambú, esto va a ser en madera reforestada de eucaliptus. Otro voladizo, esto es en Panamá. Esto lo hice con Ettore Sozzas, que es un arquitecto italiano que se murió hace poco. Él hizo el diseño interior y yo hice la arquitectura. Y esta casa es de Maya Lin, pues del marido de ella. El pabellón que está en Colombia, el mismo. He hecho muchas estructuras de estas para pesebreras, esta es una de las tantas. Y esto es un equipo de trabajadores que son los que tienen la habilidad para poder hacer estas estructuras. Otra vez varilla corrugada, es una tribuna para ver trabajar los caballos. Protección por diseño, esto es en acero inoxidable, para que el aguado esté lejos de la humedad. Otra estructura con tensores de acero y conectores también de hierro fundido. Este es un dibujo con el que yo hago, por ejemplo, un puente de estos. La prueba de carga del puente que se hizo en Colombia, 400 kilos por metro cuadrado. Esto fue uno de los diseños que hice para Holanda. Lo íbamos a hacer en techo de cobre, que cuando voy a esos países nórdicos quedo siempre conmovido de la belleza del color del cobre. Pero ya los ecologistas dicen que eso es horrible para la naturaleza, entonces lo quieren prohibir. Los dibujos técnicos para hacer estas estructuras. El piso 21. Esto es un corredor de 1 kilómetro de largo en el hotel que hice en la China. Otra vez la iglesia. El puente de la China, una foto que bajé de internet hace poquito. Lo de Jamaica. Esta es una de mis casas en Bogotá, de uno de mis hijos.
Y esto es el diseño más interesante que he hecho en la vida. Tengo una nieta de 8 años y en el colegio le pidieron que tenía que hacer un carrito. Y esas tareas que les ponen a los niños se las ponen a los papás. Entonces le hice primero el carrito sencillo de allá, pero después dije, no, yo tengo que hacer una cosa en Guadua. Entonces estoy orgullosísimo de haber logrado hacer esto. Este es mi despacho en el Brasil. Esas son. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias.